Damos la bienvenida a los que están también de manera virtual, ya siguiendo las enseñanzas. No se pierden este libro precioso que hemos arrancado y hemos llegado al tema número 21. Así que hacemos un repaso. Hacemos un repaso de cómo inicia la historia. Recordemos, amados hermanos, que Saulo es delegado de la historia. Muy bien, Saulo es delegado de la historia. Lo envían a Tarso por casi 8 años, que él va a estar ahí exiliado, teniendo un tiempo y comunión con Jesús, pero alejado del servicio, alejado de la obra evangelística. Pablo ha sido delegado y el texto que dice, las iglesias crecían abundantemente en el temor del Señor. Las iglesias crecían. Han pasado 6 años en que las iglesias crecían, se fortalecían y andaban en el temor del Señor. En ese entonces, amados hermanos, ¿quién se levanta y dice, vamos a visitar? Pedro se levanta, ¿no es cierto? Pedro dice, vamos a visitar a las iglesias. Han pasado 6 años y quiero que entienda esto, las iglesias iniciantes son netamente judías. A este punto estamos en una iglesia netamente judía. No había gentiles todavía, como lo hay el día de hoy. Entonces Pedro dice, vamos a visitar a las iglesias. Y Pedro va. A 2 lugares llega. ¿Se acuerdan cuáles eran? A Lidia y a... No. ¿Dónde estaba Dorcas, pues? Jope. ¿No es cierto? Entonces Pedro va y llega a Lidia, ¿se encuentra con quién? Con un paralítico llamado Eneas, ¿no? Lo sana, hay una gran cantidad de creyentes que se convierten, luego Pedro pasa ¿a dónde? A Jope, ¿no? En Jope, ¿con quién se encuentra? Con una mujer que había muerto. ¿Cómo se llamaba? Dorcas, ¿no? Dorcas muere, Pedro lo resucita y mucha gente también cree. Y el texto, mira cómo acaba el capítulo 9, verso 43. Mira cómo acaba. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope. ¿En dónde? En casa de un cierto Simón curtidor. Así acaba el capítulo 9. Muy bien. Entonces, note, amado hermano, cómo el Lucas está yendo en hilación. Está siguiendo la historia, porque Hechos es un libro histórico. Entonces, nos habíamos quedado ahí. Muy bien, nos habíamos quedado ahí y luego comienza el capítulo 10, ¿no? Había en Cesarea. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó la predicación a Cesarea? ¿Cómo llegó? No fue Pedro. Alguien ya pasó antes de Pedro por Cesarea. ¿Quién era? Felipe. No, Pablo, no, Pablo ya está desterrado, hermano, ¿no? Está ahí en Tarso. Lea el capítulo 8, verso 40. Mira, cómo Felipe, y esto es lo importante, amados hermanos, cuando entendemos la ilación, no solamente Felipe fue un agente en Samaria, sino también que fue en ciertos puntos sembrando el evangelio. Ahora entiendes por qué Pedro va a ir ahí también a confirmar ciertos puntos específicos, ¿no? Capítulo 8, verso 40, ¿no? El ministerio de Felipe, y dice lo siguiente. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. ¿Hasta dónde? Hasta Cesarea. ¿Y Cornelio de dónde era? Cesarea. Mira cómo la historia continuó. Pues hay que leer el libro de los Hechos de manera en hilación. Muy bien. Lucas no es desordenado. Recuerde que Lucas es un muy buen evangelista. Aparte estudioso y aparte muy centrado en su libro de los Hechos. Muy bien. Entonces, con eso en mente vamos a arrancar y vamos a ver 2 personajes en esta historia. Cornelio y Pedro. Muy bien, vamos, empezamos. Un giro sorpresivo, pero preparado. Cornelio se convierte. Capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, Cornelio tenía un estatus. Tenía un estatus no solamente social, sino también de buen testimonio. Él era romano. ¿Y qué dice que era? Centurión, ¿no? Entonces tenía su posición establecida. No era un hombre pobre tampoco, era un general, como hoy en día, ¿no? Tenemos en nuestro ejército los capitanes, tienen un buen sueldo, un buen estatus. Así era Cornelio. Cornelio tenía servidores también, subordinados, que le servían a él. Entonces Cornelio era un gentil romano, una buena posición, buena economía, tenía gente a su cargo. Muy bien. Ahora, viendo su posición, veamos sus características. El verso 2 que dice, era piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué significa eso? Y aquí quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas algo. Cornelio no era creyente.
Cornelio ni siquiera era judío. Cornelio solamente buscaba al Señor. Vivía vida piadosa. Cuando dice el texto, temeroso de Dios, no creas que se sabía la escritura, que iba a las sinagogas, que oraba. No. Cuando dice temeroso, nos acerca a que vivía y temía buscando a Dios. Quería anhelar buscar a Dios, ¿no? Buscaba al Señor y hacía buenas obras caritativas. Y el texto dice que no solamente él, toda su casa. Es decir, la familia de Cornelio era piadosa. Vivía haciendo buenas obras. Daba limosnas, ¿no es cierto? Oraba, ayunaba, dice el texto. Entonces las características de Cornelio nos presentan una vida completamente moral. Moralmente era buen hombre. Qué buena su esposa, qué buenos son sus hijos. La familia de Cornelio es una familia ejemplar, ¿no? La moralidad, amados hermanos, ¿qué es lo que puede causar? Un buen testimonio, pero no causa un testimonio delante de Dios. Es interesante esto, amados hermanos. Y aquí quiero que entendamos algo muy importante. La moralidad no te trae salvación. La moralidad no te trae un buen testimonio para favor de Dios. Hay gente muy moral, pero que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha tenido un encuentro con Dios. Cornelio era un hombre que vivía moralmente bien, amado por la gente, incluso por los judíos, siendo gentil. Pero el texto que dice, no ha nacido de nuevo, no ha recibido el Espíritu Santo. Entonces hay una gran diferencia entre el Evangelio y la vida moral. Mucha gente piensa que Dios vino para enseñarnos a ser buenitos, no mentir, no matar, no robar, vivir vidas buenas. Y sí, pero no es realmente tener un acercamiento con el Evangelio que trajo Cristo. El Evangelio, amados hermanos, no solamente nos enseñó a vivir bien, sino a vivir para Cristo, tener una comunión con Él. Entonces Cornelio era completamente bueno. Tú le veías orando, tú le veías ayunando, tú le veías preguntando del Señor. ¿Qué decías tú? Este es un buen cristiano. Moralmente es bueno, hace buenas obras, no es malo, no miente, no roba. ¿Quién como Cornelio? En la mente humana, Cornelio era salvo, pero en la mente de Dios faltaba algo muy importante. Entonces, lo moral nunca atribuye salvación. Ni lo moral puede implicar siempre una conversión completa con el Espíritu Santo. Entonces Cornelio era moralmente bueno. Cornelio nos muestra algo muy importante. Alguien dirá, pero hermano, yo veo que aquí oraba, ayunaba, daba limosnas a los pobres, su casa era temerosa del Señor, dice. ¿A qué se refiere eso? No que era creyente, ni tampoco era judío, no era un prosélito. Cornelio estaba en medio. No se ascribía a eso, ni tampoco se hacía cristiano, porque todavía el cristianismo está en progresión. Pero algo quería Cornelio. Cornelio buscaba de Dios. Cornelio buscaba entregarse al Señor, cumplir su voluntad, aprender del Señor. Y es lo que Jesús dijo. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Y esta es el ejemplo claro de cómo Cornelio va a acceder al Evangelio, de cómo Cornelio va a acceder al cristianismo, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Mateo capítulo 7, verso 7 al verso 8, esto es lo que Cornelio hace. Y Jesús es claro en este sentido, ¿no? Mateo capítulo 7, verso 7 dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, todo aquel que llama se le abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces mira aquí adelante, quiero que veas a Cornelio así. Cornelio, cuando hacía sus limosnas, sus ofrendas, sus sacrificios, buscaba al Señor, quería tener un encuentro con el Señor. No era ni judío, pero tampoco había entendido el cristianismo, estaba en medio. Pero él buscaba al Señor. Y eso es lo que dice el ángel, ¿no? Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido a la memoria de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios se acordó? Está haciendo buenas obras. Mira qué bonito hace. No, y esto quiero que entiendan. Y esto quiero que entiendan bien. No se trata de las caridades y las limosnas que hizo Cornelio. Se trata del corazón de Cornelio. El corazón de Cornelio buscaba al Señor. Entonces a Dios no le podemos sorprender con buenas obras. Ni Cornelio, ni yo, ni nadie. Lo importante, amados hermanos, es el corazón con el cual Cornelio hacía las obras. Él sí quería buscar al Señor. Él sí oraba. Él sí conocía que Dios era el Dios distinto a los que los gentiles obedecían. Entonces se trata del corazón con el cual hace
y busca Cornelio a Dios. Cuando el ángel le aparece y le dice, Cornelio, Dios ha visto tus oraciones y tus limosnas y se ha acordado de ti. ¿Qué significa eso? Estás buscando, lo vas a encontrar. Estás golpeando a la puerta, Dios te va a abrir. ¿Me dejo entender? Entonces eso es como Cornelio encuentra el evangelio. Él buscaba al Señor, él quería conocer al Señor. Muy bien, y por eso él vivía su vida piadosamente y temiendo al Señor en el sentido de buscarle, buscar su rostro, buscar su palabra. Y Dios va a mandar a Pedro. Muy bien, entonces vamos a avanzar en la historia. Lo hemos leído, volvemos al libro de los Hechos. Hechos, vamos al libro de los Hechos. Y vemos ahí, él era un hombre muy característico, ¿no? Y para la época era muy distinto, muy difícil que veas un gentil con un judío de acuerdo, ¿no? Pero quiero que me acompañes al capítulo 10, verso 22. Capítulo 10, verso 22. Y el texto dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios. Y quiero que escuches esta parte. Y que tiene buen testimonio de la nación de los judíos. Entonces los judíos, ¿cómo veían a Cornelio? Buen hombre, buena persona. Difícil que un judío diga eso, porque para los judíos, los gentiles que eran pecadores, paganos, incrédulos. En el Antiguo Testamento, ¿qué se les decía? Se les decía incluso perros, por su vida, ¿sí o no? Pero Cornelio hacía la excepción. A un judío le preguntabas, ¿y qué opinas del centurión Cornelio? Ese es un buen hombre. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿los judíos lo consideraban como un hijo del Señor? ¿Un par del pueblo? No, solamente tenía buen testimonio. Cornelio, un hombre que cuando le vas te da prestado, te saluda, es un buen hombre, pero sigue siendo gentil. Sigue siendo gentil. Muy bien, entonces a Cornelio tenemos que verlo por sus buenas obras y por el corazón sediento de buscar a Dios. En todo eso se le aparece el ángel. Ahora acompáñame al capítulo 10, verso 4, después que el ángel se le aparece y le dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí se quebranta, gracias a lo que escribe Lucas, se quebranta completamente aquella doctrina que enseña que el ángel puede dar testimonio. ¿Alguien conoce la secta de los mormones? ¿Sabes cómo empezaron? Por el ángel Moroni, ¿no? El ángel Moroni nos dejó 2 tablas, etc. Pero aquí Lucas quebranta completamente eso. Y escuche lo que voy a decir. Se quebranta completamente aquellas personas que dicen, me ha visitado un ángel me ha hablado, un ángel me ha dicho. No existe eso. ¿Sabes por qué? Porque si los ángeles pudieran dar el evangelio, ¿por qué aquí el ángel no le dijo? Porque mira, ya estaba el ángel, ya estaba Cornelio, era sencillo. Si Dios hubiera determinado que los ángeles den el mensaje, el ángel lo hubiera dado. Cornelio, él es Cristo, acéptale, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice el ángel? Envía a Jope, él te va a decir. ¿Sabes por qué? Porque Dios determinó que nosotros llevemos el evangelio. Los ángeles no pueden dar mensaje a los ángeles. No lo hizo aquí el ángel. Es la oportunidad. El ángel le predicó. Los ángeles no pueden predicar. Los ángeles no pueden evangelizar. Eso es algo que Dios determinó para quienes, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Son los discípulos, son los apóstoles. Y es la iglesia del Señor quien predica el evangelio. Eso es algo muy importante. Por lo tanto, Dios, ¿qué está utilizando? ¿Qué agente utiliza? Hombres. Hombres predicando a hombres. Hombres llevando el evangelio a otros hombres. Eso es como Dios estableció en esta dispensación su mensaje. Muy bien, el ángel le dice, le da indicaciones, ¿no es cierto? Envía a Jope. Ahí, ¿quién está? Pedro. Y le da la diferencia, ¿no? Cuidado que te equivoques y traigas al curtidor, porque eran 2 Simones, ¿no?
Simón el curtidor y Simón, ¿no? Y le especifica, ¿no? El que tiene sobrenombre Pedro. Cuidado que me traigas al curtidor, ¿no? El curtidor puede llegar y ¿qué trabajito hay? Puede decir, ¿no? ¿Qué hay que hacer así, ¿no? No, el ángel le especifica. A Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Muy bien, porque Simón para la época era un hombre muy, pero muy conocido. Muy bien, entonces el ángel no le predica, el ángel ¿qué le dice? Pedro te va a enseñar. Envía, hazlo traer, ¿no? En eso, amados hermanos, nos metemos con Pedro. Vamos al capítulo 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, estoy leyendo el verso 9, y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca a la hora. ¿Qué hora sería eso en nuestro en nuestro horario? Exacto. Ahora quiero que vean acá. El judío tenía 3 horas importantes para el ayuno, para la oración, para la meditación. Las 9, ¿no es cierto? Las 9, la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. ¿Qué serían? La hora tercera, ¿cuál sería? 9, ¿no es cierto? La hora sexta, 12. Y la hora novena, 3 de la tarde. Muy bien, esas 3 horas eran muy importantes para los judíos porque se hacían las ofrendas en el templo y los judíos sabían que tenían que orar, tenían que dedicarse en comunión con Dios. Y Cornelio hacía eso. Cornelio, ¿a qué hora estaba? Subió a la azotea. Hora sexta. Para nosotros sería mediodía. ¿Y a mediodía qué se hace? Hay que comer, ¿no ve? Y Pedro, ¿qué dice? Tenía hambre. Pedro tenía hambre. Mira el verso 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras se le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces veamos la escena. Pedro en casa de Jope, perdón, en Jope, en la casa de Simón, y dice Pedro, un momento, estamos cocinando, ¿no? Y Pedro dice, bueno, ya es mediodía, a esta hora ya se ofrecen los sacrificios en el templo, hora de ir a orar. Pedro va, pero ¿qué dice? Tenía hambre, mucha hambre, ¿no? Y dice el texto que mientras él oraba, obviamente el hambre batalló entre eso, ¿no? Hambre. Simón, ¿a qué hora está la comida? Y de una vez, pero no había. Seguía preparándose la comida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Éxtasis. Él recibe una visión. En la visión, ¿qué pasa? Dice, el cielo se abre. ¿Por qué dice el cielo se abre? Tú vas a entender más adelante. El cielo se abre y ¿qué desciende? Dice, un mantel, ¿no? Un lienzo de las 4 puntas amarradas, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué había? Dice, animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Esto cómo sabemos por el Antiguo Testamento? Porque Dios al Moisés, ¿qué le dijo? Animales limpios, animales sucios, ¿no? Inmundos, limpios. De esto puedes comer, de esto no puedes comer. Ejemplos de un animal inmundo. Chancho, reptiles, todo tipo de reptiles. Serpientes, no se puede comer, ¿no ve? Dios ha prohibido comer eso al pueblo de Israel. Entonces, hasta aquí estamos viendo una mente judía. Pedro el judío. Y Pedro dice, no puedo, Señor, porque nunca, jamás en mi boca ha entrado alimento impuro, inmundo, común. Ahora quiero que subraye estas 2 palabras. Verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna, esto subraye, cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces mira aquí adelante y analicemos un poco esto. ¿A quién se refería esta visión? A los gentiles. Muy bien. Entonces mira aquí adelante. Aquí es el punto quiebre de la historia. Judíos, gentiles. El judío, ¿cómo veía al gentil? Común, inmundo. Esos 2 términos. Común e inmundo. Feas palabras, ¿no? ¿Qué entienden por común? No tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Piensen como judíos, a ver. ¿Por qué veías al gentil como común? Exacto. Nosotros somos el pueblo de Dios.
Circuncidados somos nosotros. Compactos, promesas. Ustedes son gente como la chusma, ¿no ve? La chusma son ustedes. Nosotros somos gente especial, somos judíos, del linaje de Abraham somos. ¿Y cómo más lo veían? Inmundo. ¿Por qué le dirían inmundo a los gentiles? Porque eran pecadores. El judío, por ser judío, se sentía de la realeza, de un pueblo importante, pero se decía, yo no soy pecador. ¿Ahora entienden por qué los fariseos le dicen eso a Jesús? Nosotros no somos pecadores, del linaje de Abraham somos, le dicen, ¿no ve? Jesús, ¿qué responde? Si ustedes fueran del linaje de Abraham, a Moisés creerían. Ustedes sois hijos de Satanás. Los judíos miraban a un gentil inmundo, común, gentil. Y entrar a la casa de un gentil, ¿sabes qué significaba? Eso, abominación. Pedro lo va a decir. Vamos al versículo 28. Estamos viendo un poquito del contexto judío gentil. Verso 28. Verso 28. El texto dice, y les dijo, mira, Pedro no va a mentir, ¿no? Vosotros sabéis cuán. ¿Quién entiende por esa palabra? ¿Ah? Deshonroso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Imagínate tú, bien limpiacito, así con tu traje, tu corbata, y ahí que estés entres a una casa de un hombre que es sucio, que su casa tiene sucia, que su taza está sucia, un ejemplo, ¿no? ¿Te va a gustar entrar a esa casa? No, me voy a ensuciar, me voy a manchar y soy limpio. Entonces los judíos, ¿cómo veían al gentil? Sucio, pecador, inmundo. Ahora entiendes por qué los fariseos decían, pero Jesús, ¿cómo este hombre dice ser judío, dice ser el Cristo, y se pone a sentar a hablar con quiénes? Con publicanos, rameras, y los pecadores se le acercan. El judío, ¿cómo veía? ¿Cómo vas a hablar con pecadores? ¿Cómo vas a hablar con gente así? Ellos son sucios, inmundos, abominables, rechazados completamente. ¿Me dejo entender? Ahora entiendes por qué hasta este punto de la historia, la iglesia, Pedro, ¿a quién predicaba? Judíos, 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 judíos. No había gentil, porque el judío, hasta aquí el Pedro, en su mente, ¿qué estaba? Judíos. Quiero que tiene esta parte. Alguien puede preguntar, pero hermano, en el capítulo 1, verso 8, ¿qué le dice Jesús a Pedro, a los 12? Lleve la promesa, la predicación, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora quiero que veamos la historia. En el entendimiento de Pedro y los 12, ¿cómo entendían eso? ¿Cómo entendían eso? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren aquí adelante, tienen que entender. Este sermón, hermanos, es más doctrinal. No es tanto práctico, hermanos. Tienes que entender la doctrina que está saliendo de Hechos 10. Muy bien, miren aquí adelante. Entendemos claramente, Jerusalén, ¿quiénes estaban? Judíos. Judea, lo mismo. Samaria también, porque eran una mezcla de judíos y gentiles, pero seguían siendo judíos. ¿Cómo entendían ellos a todo el mundo, hasta los confines de la tierra? ¿Cómo entendían? Métanse en la mente judía. Recuerden, no hay gentiles. ¿Cómo entendieron entonces eso de hasta lo último de la tierra? Los judíos, los 12 discípulos. Recuerden, no está Pablo, no hay iglesia gentil, hasta ahora son judíos. ¿Cómo entendieron los 12 hasta los confines de la tierra? ¿Mm? No, no. ¿A quiénes tenían que alcanzar? Mira aquí adelante. Dice Pedro, lleven el mensaje a los judíos en Jerusalén, a los judíos en Judea, a los judíos en Samaria y a los judíos hasta el último de la tierra. Entonces, ¿cómo llegaba eso?
En la mente de Pedro y de los 11 no estaba, gentiles, vamos a ir a predicar. No había eso. Por eso es muy importante la intervención de Saulo. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Cómo entendía la mente de Pedro y los 11, perdón, lleven la predicación hasta lo último de la tierra? ¿Cómo entendían eso? Sí, pero ¿por qué había judíos? Eso, expatriados, los judíos de la diáspora. Entonces, en la mente de Pedro, ¿qué estaba? Tenemos que llevar el mensaje del Cristo a los judíos que están fuera de Jerusalén. Dispersados, la dispersión. En la mente de los 11 no estaban gentiles. Por eso Saulo va a ser clave en la historia. Y aquí, amado hermano, la historia cambia. Por eso Hechos 10 tienes que entenderlo. Hechos 10 es el punto clave para entender el giro de la trama, el giro de la historia. Muy bien, entonces Pedro y los 11 tenían en mente judíos. Y quiero que aquí entiendas ustedes, entienden lo que están mirando también acá. Repito una vez más, este estudio es más doctrinal, te estoy enseñando doctrina. Muy bien, ahora quiero que entiendas esto. Esto nos da un punto clave para entender la mente de los dos apostolados. Escuche con atención. La Biblia es clara en decir que los 12 apóstoles eran a los de la circuncisión, es decir, judíos. Y Pablo era el apóstol al de la incircuncisión, es decir, gentiles. Miren aquí adelante, aprenda esto. Y usted también que está mirando, mire aquí adelante. Es importante entender la mente de los escritores. En este caso, la mente de Pedro y la mente de Pablo son distintas. ¿Por qué? Porque tienen dos ministerios distintos. Escuche lo que voy a decir. Escuche lo que voy a decir. Pedro no entendió, no comprendió el cristianismo que Pablo sí lo va a entender. Muy bien. Pedro tiene una revelación a los judíos. Pedro entiende las cosas de la teología judía. Pablo viene y entiende el cristianismo. Muy bien. Ahora quiero que entiendas esto. Las dos cartas de Pedro, mira cómo esto va a seguir. Porque quiero que entiendas esta parte. Espero que me deje explicar. La mente de Pedro siempre fue inclinada ¿a quién? A los judíos. Él mismo va a decir, yo no entiendo lo que Pablo escribió, porque Pablo ¿de qué habló? Del cristianismo. Entonces Pedro siempre, incluso acá, después, su mente siempre va a estar judíos. Siempre. Porque él tiene un apostolado a los judíos. Abre tu Biblia, 1 Pedro capítulo 1. Y ahora vas a entender el propósito de cada carta. 1 Pedro capítulo 1. Mira, ¿a quién escribe Pedro? Y sigue la hilación. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1 verso 2. Mira. Ahora entiendes la primacía de Pedro a los judíos y dice el texto. 1 Pedro capítulo 1 verso 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿A quién está dedicando estas dos cartas Pedro? A los expatriados, a los que estaban dispersos, ¿en dónde? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, en la mente de Pedro, ¿quién estaba primero? Judíos. Ahora quiero que entiendas esto. Esto es lo importante que entiendas, hermano. En la mente de Dios, Dios tenía planeado una iglesia completamente gentil, como lo es ahora. Por eso Hechos es transicional. Entonces, quiero que entiendas una cosa. Alguien preguntará, hermano, está bien, pero después ¿Pedro entendió? No, Pedro no entendió. No va a entender el cristianismo. Pablo sí. Por eso la iglesia, nosotros, como gentiles,
¿Cuáles nuestras bases? ¿Cuál es nuestro fundamento teológico? Las 13 cartas del apóstol Pablo. Por eso ninguna iglesia, un creyente, un pastor puede sacar doctrina de Hechos, de Mateo, de Lucas, de Marcos. No puede. ¿Por qué? Porque ¿quién trajo la revelación completa? Pablo. Y Pablo nos dejó 13 epístolas doctrinales. Si yo saco Malaquías, por ejemplo, Malaquías 5, ¿no? Me habéis robado con maldición, no habéis colocado el diezmo en el alfolí. Traigo eso, pero yo lo coloco en la vista de Pablo. ¿Cómo Pablo vio todo eso? Muy bien. Lo mismo pasa con Hechos. Hechos 2:38, ¿qué decía? Arrepentíos y bautícese y recibirá el don del Espíritu. ¿Y cómo interpretan muchos pastores eso? Antes de recibir el Espíritu Santo, ¿qué es? Bautismo. El bautismo. Si no te bautizas, no hay arrepentimiento y no hay Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo es para la salvación. Error. Has cometido un error. Porque tú has sacado un libro histórico y hay un porqué y te voy a enseñar hoy día. Pero, ejemplo, esa doctrina, Hechos 2:38, bautícese y arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo. Hay que bautizarse, hermano. Pero Pablo en Corintios ya dice algo diferente. ¿Qué dice? Dios no me envió a bautizar. Doy gracias a Dios de que bautiza a otro. Ahí hubiera sido bueno que Pablo diga, exacto, bautismo y el evangelio. Pero Pablo no dice eso. ¿Qué nos hace entender a nosotros? Que el bautismo no es para salvación. El bautismo es un acto de obediencia. Simple y llanamente eso. Hace 2 días alguien me escribió, pastor, hermano Fernando, en mi iglesia no me prohíben casarme, hacer esto porque no estoy bautizada. La Biblia no dice eso, porque hemos sacado un texto fuera de contexto. Una vez más, entiende la mente de Pedro hasta acá. Pedro no entiende, Saulo tampoco, Saulo está en Tarso, no hay cristianismo, no hay iglesia. Pedro en su mente está judíos. Muy bien. Ahora, esto va a seguir a lo largo de la historia. Pedro no va a cambiar. Eso quiero que entiendas. Pedro no va a cambiar. Pedro es un judío que ama a los judíos y que quiere ser judío para toda su vida. Por eso se ha puesto a los judíos. ¿Quién cambia todo eso? Pablo. Por eso, en Galacia, ¿quiénes creen que se han enfrentado? Pablo, Pedro. Una disputa. ¿Quieren ver eso? Gálatas capítulo 2. Hermano, yo no sabía que se han enfrentado los 2 apóstoles. Para que veas, hermano. Cositas que tú no sabes, ¿no? Gálatas capítulo 2. Es importante entender las mentes de los autores. Y eso vamos a aprender en hermenéutica, los que van a pasar el curso conmigo, ¿no? Gálatas, ya estoy con Pedrito. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 11. Gálatas capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Ese resistí qué es? Le confronté. Cara a cara. Pablo sí que no era a medias tintas, ¿no? ¿Qué carácter había tenido Pablo, no? Porque era, subraya eso, de condenar. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y subraya esto, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrados por mira aquí adelante, voy a parafrasear. Pedro llega con Pablo, había judíos, gentiles, comían juntos. Ustedes saben que comían los gentiles y los judíos no. Pero Pedro llega y está con Pablo en Galacia. Dice, comamos, está bien, judíos, gentiles, abracitos, mis hermanos. ¿Quiénes han venido? Judíos. Pedro ve a los judíos y ¿qué dice? Me van a ver que estoy comiendo con gentiles. Me van a ver que estoy saludando a los gentiles. A un ladito. Se ha hecho un grupito con los judíos. ¿Y a los gentiles qué ha hecho? Son chusma, que no se den de cuenta. ¿Quién se ha levantado ahí? Enojado. Pablo. Pedro. Imagínate. Pablo y Pedro se han confrontado ahí. Pablo, ven, eres un hipócrita.
Lo que estás haciendo es de condenar. ¿Sabes por qué? Porque tú estás haciendo acepción de personas. Cuando no venían los judíos, ¿qué hacías? Comías con ellos, abrazabas con ellos, cantabas con ellos. Vienen los judíos, apartito te haces. Apartito te haces, ¿no? Y por culpa tuya, hasta Bernabé ha caído a esa práctica. Pablo se enoja. ¿Por qué? Porque la mente de Pedro era así. Tú tienes que entenderlo así. Pedro era judío. Y es así la mente de un judío ahora. En la mente de un judío no están los gentiles. No está esta completa extensión del mensaje que Dios tenía planeado, un pueblo netamente gentil. Pedro no aceptaba eso, ni lo va a aceptar. Por eso no entendía. Él le va a decir en su segunda carta, ¿no? Hermanos, hay cosas que nuestro amado hermano Pablo escribió y no entendemos. ¿Por qué? Porque Pedro tiene un ministerio a los judíos, no a los gentiles. Tú y yo somos judíos o gentiles. Por lo tanto, nuestro apóstol, ¿quién es? Pablo. Todo lo que Pedro diga, todo lo que Santiago diga, todo lo que Hebreos diga, ¿con qué lo comparamos nosotros? ¿Cómo lo interpreta Pablo? ¿Me va a entender? Eso es muy importante entender. Entonces, nuestro amado apóstol Pedro no entendía. Es una revelación que ¿a quién se le da? A Pablo. Muy bien. Entonces, un judío es así. Muy bien. Tenemos que entenderlo así. Muy bien. Y yo no entiendo cómo la iglesia hoy en día, idolatra a Israel. Yo no entiendo, de verdad. No entiendo por qué la iglesia se coloca la bandera, la menorá, oremos por Israel, cuando si lo vemos teológicamente, la Israel que está ahora allá no es la Israel de Dios. ¿Por qué no entendemos eso? ¿Sabes por qué no entendemos eso? Porque en esta dispensación Dios está trabajando con la iglesia y la nación de Israel que está allá, ¿qué es? Como cualquier otra nación. La Israel que va a venir en el tiempo futuro en la restauración es otra Israel que va a aparecer, como dice la Biblia, remanente. Es un remanente distinto. Hermano, entonces no debemos orar por Israel. Yo estoy orando porque dice el Salmo, si el que te bendice será bendecido y el que te maldice será maldecido. Y no sale, ¿no? Un pastor mexicano conocido como, muy conocido, nuestro hermano, amado hermano Alduce, ¿no? Miren a Israel, todo lo que está pasando. Israel es el reloj profético de Dios. No han entendido la línea teológica. Dios está trabajando con un pueblo. Dios está trabajando con un pueblo. Ahora Israel ha sido relegada, lo dice Pablo. Dios está trabajando con Israel, con la iglesia. Hoy la iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Hermano, entonces la bandera no hay que colocarse. Pero igual que te colocas esa bandera, colócate la bandera de Colombia, de Perú, de Chile. ¿Sabes por qué? Porque la Israel de ahora es como cualquier nación. Y Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 9. Vayan predíquenles a ellos. En Timoteo, ¿qué dice Pablo? Oren por todas las naciones. Hermanos, entiendan una cosa. Israel en esta dispensación ha sido relegada. Dios ya no está trabajando con Israel. Ha colocado un pausa a ese pueblo. La iglesia va a ser arrebatada. Otra vez Israel vuelve a trabajar, a ser un agente de Dios. Si no entendemos eso, confundimos ciertas cosas como Mateo 24, ¿no? Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y a ver, hermano, la iglesia va a pasar la tribulación. Tenemos que predicar el evangelio. No has entendido la línea teológica de Dios. Esa etapa, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer ese ministerio? Los judíos. Los judíos. No hay iglesias judía espiritual. No somos judíos espirituales. Israel es Israel. Pero en esta dispensación, Dios no está trabajando ni mirando a Israel. ¿Me dejo entender? Esa Israel no es la Israel de Dios. Pero hermano, en 1948, tremendas equivocaciones de ciertos pastores que han sacado esas enseñanzas. Tremendas equivocaciones. No dejen de ver mis enseñanzas, están en el canal de YouTube. 3 videos completos de Mateo 24. Estoy enseñando cómo hemos equivocado en 1948. Hermano, 1948 está en Ezequiel, aunque no te des de cuenta. Han confundido las cosas. Por eso hoy en día, ¿qué están haciendo? Oramos por Israel, cantamos el himno de Israel. ¿Somos iglesia o somos Israel? Hay que entender conceptos distintos. Un pueblo distinto, un pueblo físico, un pueblo espiritual. Y la mente de un judío es como la de Pedro.
No continúa, no ve a los cristianismos. Ahora entiendes por qué los judíos de acá y de hace mucho tiempo no querían a los gentiles. Porque ¿qué éramos? Cosa común y pecadores. Muy bien. Entonces la Israel de ahora, ¿qué es? Una nación, un país. Hay que orar por ese país como oramos por quién. Por Colombia, por Perú, por Chile, por Argentina. Todos son iguales. En esta dispensación, Dios, ¿con quién está trabajando? Con nosotros. La iglesia. Sorprendente, ¿no? Que Pedro no entendía. Por eso es importante ver a Pablo, cómo Pablo está viendo a Israel. Me quedaría sorprendido si te oyes enseñanza, ¿no? Entonces, Pedro hasta aquí, ya no, ya voy a ir. Ahora interesante, porque volvemos a Hechos, una vez viendo eso, volviendo a eso, vamos a Hechos, capítulo 10. Después que él hace eso, de lo inmundo y lo común, eso es como era un gentil. Para ver un poquito eso, vamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, y Pablo también va a decir cómo era un gentil, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que entender, ¿no? Y aquí vamos a ver la gracia de Dios también. Efesios capítulo 2, verso 11 al verso 12, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 11 al verso 12. Y esta es la triste realidad de nosotros los gentiles, ¿no? Antes. Por tanto, Efesios 2, 11 al 12, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora mira cómo era nuestra condición, hermano Johnny. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El gentil estaba perdido, completamente perdido. No teníamos, no teníamos una clara manifestación de lo que Dios quería con nosotros. Muy bien. Pero ¿había salvación para los gentiles en esa época o no había? Había, pues. ¿Y por qué dice el texto sin Dios? Ilación, sigan la ilación de la que estamos haciendo. Porque aunque el texto diga sin Cristo, sin Dios, el gentil sí se salvaba en el Antiguo Testamento. Sí había salvación. Pero ¿por qué dice sin Dios? Lo dice el contexto, el verso 11. Por la carne. Es decir, mire aquí adelante. ¿Por qué el texto dice sin Dios, sin Cristo? ¿A qué se refiere? Que Dios no tenía un trato directo con los gentiles. Dios tenía un trato directo ¿con quién? Con los judíos. Hoy, Dios ¿con quién tiene un trato directo? Con los gentiles. A eso se refiere. No significa, no había salvación, no era perdido completamente. No, claro que había salvación. ¿Pero a qué se refiere? Por la carne, por ser judío, Dios tenía un trato directo con judíos y no gentiles. A eso se refiere. Dios siempre ha querido la salvación de todos. En pocas palabras, el gentil no tenía nada, promesa, nada, 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 no tenía. ¿No es cierto? Por eso el judío, ¿cómo le veía? Común. Ni comer con estos gentiles. ¿No ve? Volvemos a Hechos. Hechos capítulo 10. Ahora vamos a ver lo que hace Pedro. Lo que hace Pedro. Hechos capítulo 10, verso 17. Hechos capítulo 10, verso 17, ¿no? Pedro recibe. ¿Cuántas veces pasó eso? ¿De la visión? No. El texto dice ahí. ¿Cuántas veces pasó eso? 3 veces. Hermana María, ¿no notas algo ahí? 3 veces. Y Pedro en la escena. ¿A qué les recuerda? El número 3 siempre va en relación con Pedro. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántas veces Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Cuántas veces Jesús niega a Jesús? ¿Y cuántas veces aquí tiene que Dios mostrarle una vez la visión, otra vez la visión? ¿Qué te hace entender eso? Que eso, Pedro era terco. Terco era Pedrito. No, hermano, no me lo digas así a Pedro. ¿Cómo lo vas a decir así?
Es que así es un judío es terco. Y Pedrito más. El número 3 va en relación siempre con Pedro. 3 veces no entendió, ¿no? A la tercera ya el Espíritu Santo le dijo, ya levántate, ahí te están buscando y ve con ellos. Pero sigamos la historia. Capítulo 10, capítulo 10 y verso 20. Levántate pues, aquí le está hablando el Espíritu Santo, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En la historia de Pedro y la relación divina, ahí vemos a la Trinidad, ¿no? ¿Quién le habla? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, no, lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. ¿Qué vemos ahí? Las 3 personas. El Espíritu Santo hablando y dice, Dios, ¿quién es ese? El Padre. ¿Y el Padre cómo va a limpiar a los gentiles? A través de la sangre de Cristo. Mira cómo esa obra va relacionada, ¿no? Lucas, me encanta cómo Lucas describe sus libros. Vamos ahora al verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el hombre que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y sabemos lo que va a pasar, ¿no? Le van a avisar, comentar, informar lo que ha pasado con su señor, en este caso Cornelio, ¿no? Muy bien, ese día descansan ahí en Jope y mira lo que pasa el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más, lo que te decía. O sea, a veces vemos mal a Cornelio. Cornelio hacía limosnas, pero más allá de todo eso, Cornelio sí tenía un corazón que temía al Señor. ¿Te das de cuenta? ¿Qué hizo tras la espera de Pedro? Parientes, amigos. Hermano Esteban, ¿cómo crees que ha sido la invitación de Cornelio? Vengan, va a haber aquí una comidita, ¿sí? Vengan así, voy a preparar algo. ¿Cómo ustedes creen que Cornelio les ha invitado? ¿Ya? ¿Alguien más? Hermana Susana, ¿cómo crees que Cornelio anunció eso, no? Vengan. ¿Con qué invitación? ¿Qué salió de su boca? ¿Ya? Hermano Nelson, ¿tú qué piensas? ¿Cómo Cornelio invitó? No sé, hermano, no estaba ahí, dice. Para empezar, Cornelio invitó a sus familiares cercanos, o sea, a su familia. Entendemos por la historia que ya su casa era temerosa del Señor, esposa e hijos. Pero cuando dice parientes, ¿quiénes serían? Tío, primo, suegra, yen, etcétera. Vengan. ¿Y quién más? Amigos más cercanos. Obviamente eran puro gentiles. Todos gentiles. Ahora, no tenemos que irnos más allá para decir, ¿cómo haya invitado Cornelio? ¿Qué? Diciendo, ¿haya dicho con comida? Así, ¿no? ¿Qué Hermes haya dicho así? No. El texto más adelante te va a decir él. ¿Cuál ha sido el corazón de su mensaje? El verso 33. Mira, el verso 33. Ya Cornelio le está hablando a Pedro y le dice, ¿no? Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha. Entonces, Cornelio, ¿qué decía? Vengan, Dios va a estar entre nosotros y Dios nos va a hablar a través de sus siervos. Eso es lo que hizo Cornelio. Cornelio estaba tan deseoso porque las personas conozcan a Dios y dije, Dios va a venir, porque él ya había tenido un encuentro con el ángel, ¿sí o no? Con un ser angelical. Imagínense la expectación de Cornelio. Dios va a estar entre nosotros y Pedro, su siervo, va a darnos las palabras de Dios, porque Cornelio, ¿qué dice? Lo que tú has venido a decir, no, lo que Dios quiere decir, lo que Él ha mandado que digas. ¿Qué opinan de Cornelio? Cornelio no fue un hombre individual, egoísta. Él llamó a todos, ¿sabes por qué? Porque ese día
toda esa gente se ha convertido al Señor. ¿Esto cómo se llama en el evangelismo? La operación Cornelio, que lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Esto para eso estamos haciendo las casas de paz. En las casas de paz, ¿qué van a hacer ustedes? Como Cornelio van a hacer, ¿no ve? ¿Qué van a hacer? Suegro, tío, tía, vengan. Familiares, vengan. Y luego va a venir el apóstol Fernando, ¿no ve? Voy a venir y ahí voy a predicar, ¿no ve? Les voy a enseñar la palabra. ¿Y ustedes qué van a decir? Dios está entre nosotros y Dios va a hablar, ¿no? A través de sus siervos. Gracias a Cornelio, mucha gente se ha salvado. Ahora yo les pregunto a ustedes por lógica, mira. La familia se ha salvado. ¿Qué hubiera pasado si Cornelio no hubiera invitado a ninguno? No había habido convertidos. ¿Se dan de cuenta lo importante de testificar nuestra fe? De testificar a otros del Señor. A través de ti muchas vidas se pueden salvar. Segundo, Pedro no se queda para siempre con Cornelio. Pedro se va. Y díganme, ¿quién creen que edificó ese lugar en Cesarea? Cornelio. Lo importante, hermanos, de tener una visión y un propósito en el llamado. Cornelio fue un hombre muy importante. Muy bien. Entonces, amados hermanos, cuando hagamos aquí las casas de paz, que ya arrancan, creo que desde agosto arrancan las casas de paz, un día voy a decir, aquí 15 de septiembre, casa de la familia del hermano Nelson, Ali. ¿El hermano Nelson qué va a hacer? Preparar bocaditos. Dice, no, no más, pues ya están pensando en comida. No, ya está bien que haga eso también, pero no. ¿Qué va a hacer? Operación Cornelio. Tío, tía, vengan a visitarme, va a venir un hermano, vamos a orar por sus vidas, ¿no? Familia, vengan. Imagínense cómo Cornelio estaba ansioso. Ya van a venir, Pedro va a llegar. ¿Qué mensaje traerá Dios para mí? Ansioso eso. Es la ansiedad de que de presentar a Dios a otros. A Cornelio le importaba a su familia, le importaba a sus vecinos, sus amistades más cercanas. Por un hombre, gran cantidad se convirtió. Por ustedes, su casa y mucha gente puede convertirse, hermano. ¿Qué nos falta entonces? Creerle al Señor. Creerle que Dios va a obrar a través de su palabra. ¿Muy bien? Entonces recuerden, las casas de paz no es para ir a comer nada más. ¿Qué cocinará la hermana, no? Qué buena comida tiene. No. Lo importante que es presentar el evangelio. ¿Cuántos quieren tener casa de paz ya? Amén, ahí no ve. Y una vez que yo vaya ahí donde hermano Alejandro, yo ya no voy a estar ahí todos los domingos, todos los miércoles, ¿no? Él va a guiar ese grupito, esos 5 hermanos, 3 hermanitos, 2 hermanos, él va a guiar. Por eso, hermanos, el ministerio Cristo es Rey no se hace en base al templo, hacemos en base a Cristo. Muy bien, no hay, hermanos, ministerio en base al templo. Para mí estas 4 paredes simplemente son 4 paredes, nada más. Pero hermano, es la casa de Dios, pues hay que hacer bien. No, la casa de Dios son ustedes. Ustedes son la iglesia del Señor. Donde se reúnan 2 o 3, ahí está una iglesia que son ustedes, hermanos. Muy bien. Entonces todos tenemos que aportar a la obra evangelística, ¿no? Lo que estamos aprendiendo los días sábados. Muy bien. Avanzamos entonces. Estamos viendo a Pedrito, ¿no? Pedrito terco, que no entendía un poco, pero así es un judío, ¿no? Así es un judío. Vamos a avanzar. Hechos capítulo 10 y vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? 23. Entonces, haciendo entrar los hombres, los hospedó, perdón, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos. Subraya eso, porque eso lo vamos a entender después. Subráyelo. Y le acompañaron a algunos hermanos de Jope. Subraya eso, vamos a entender después, ¿ya? Ahora avanzamos al verso 33. Saltamos, ¿ya? Estamos siguiendo la línea. Así que luego envié por ti, ya Cornelio y Pedro se encuentran y le dice, ¿por qué me has hecho traer? Y ahí le cuenta, ¿no? Cornelio. ¿Qué estaba haciendo? Dice, orando, ayunando a la hora novena, ¿no ve? Sí, Cornelio sí ayunaba mucho. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Ahora, voy a reforzar un punto importante. Cornelio no era cristiano, no era judío. Porque cuando Pedro se acerca a Cornelio, ¿Cornelio qué hace?
Pedro, San Pedro, ¿no? Pero ¿por qué hacía eso Cornelio? Porque él era romano, era normal, habitual que él haga eso. No había entendido muchas cosas, pero sí vivía una vida piadosa. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Todos estamos aquí reunidos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí es el punto que tú vas a entender mucho. Vamos al mensaje de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y le hace justicia. Le va a hablar de Jesús, ¿no? Jesús vino y nos dejó el evangelio. ¿A quiénes dice? Y mira cómo sigue siendo judío, ¿no? A los hijos de Israel. Verso 36, ¿no? Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, etcétera, ¿no? De Jesucristo. Les va a hablar de Juan el Bautista, verso 37. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que dijo Juan. 38. Como el Espíritu Santo ungió con poder a Jesús el Nazareno, quien hizo milagros y apartó a muchos de sus males en los cuales estaba sometido por poder de Satanás. Muy bien. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Al tercer día, Dios le ha levantado y le ha manifestado, no a todos, sino a nosotros. ¿Quiénes serían esos? Los discípulos, ¿no? Que comimos y vivimos con él después que resucitó. ¿Notas algo del mensaje de Pedro? ¿Qué notas? Siempre está yendo al ámbito judío, ¿no? A nosotros ha aparecido, con nosotros ha comido. No está mintiendo, pero Pedro sigue realzando su linaje. Muy bien. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos, ¿no? Que Jesús es el juez que Dios ha puesto, ¿no? 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su. Ahora miren aquí adelante. ¿Qué diferencia ven en los dos mensajes de Pedro anteriormente? Mucho. ¿Por qué? Porque a los judíos, ¿cómo les predica Pedro? Nuestros padres, la escritura, hemos rechazado, vino a ser la piedra del ángulo, mucha teología judía. Pero al gentil, vino, murió, resucitó, perdón de pecados. Amén, gloria a Dios. Sencillo. ¿Por qué? Porque son dos pueblos distintos. Son dos pueblos distintos. A Cornelio no le vas a decir, nuestros padres, los profetas le han reprobado, le han matado, etcétera. No le puedes decir eso. ¿Por qué? Porque Cornelio es un gentil que no entiende eso. Al judío sí. ¿Ahora entiendes las dos predicaciones distintas? ¿Sí? Ahora vamos a Mateo. Mateo. ¿Están aprendiendo, hermanos? Qué bien, muy bien. Mateo, capítulo 16. Capítulo 16. Este texto, hermano, yo no lo entendía, ahora lo vas a entender. Mateo capítulo 16, verso 18, ¿ya? La conversación de Pedro con Jesús, ¿no? ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo? ¿Y quién dice la gente que yo soy? Bueno, dicen que eres Elías, el profeta. ¿Y quién dice ustedes que yo soy? Pedro se levanta y ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso pasa el verso 18, 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se refiere? Al mensaje de que Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo. Ese es el fundamento del mensaje. Pero acá está el verso que a muchos no entienden, ¿no? 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces, mira aquí adelante. Jesús le está dando dos cosas a futuro a Pedro. Primacía se llama eso. Número uno, en ti fundamentaré mi iglesia. ¿Se refiere a Pedro? No, a lo que Pedro había dicho. Tú eres el Cristo. Entonces, en eso que tú has dicho,
En ahí está el fundamento, le dice. Muy bien. Número 2, a ti te daré las llaves. ¿De dónde dice? Del reino, de los cielos. Ahora mira aquí adelante. ¿Qué significa eso? Que Pedro va a abrir la predicación a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los gentiles. Por eso, ¿cómo era la visión? Y vi el cielo abierto, dice, ¿no ve? Entonces Pedro va a abrir el mensaje. No significa que Pedro va a tener las llaves del reino. No, él va a abrir el mensaje del reino. ¿Entendieron? Él va a ser el que va a abrir, el hombre importante que va a abrir el mensaje del reino. Ahora, ¿quién está abriendo el mensaje a los gentiles? Pedro. Muy bien, muy bien. Hasta ahí, Pedrito ha cumplido su primacía. Volvemos a Hechos y vamos con la parte final. Hechos capítulo 10. Después de la predicación de Pedro, del sermón, mira lo que pasa en el verso 44. 10:34. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿quiénes son estos? ¿Qué te dije que subrayes? Eso. Ahora, imagínense esto. Pregunta para ustedes. ¿Por qué Pedro llevó otros judíos? Piensen como judío. ¿Por qué Pedro llevó judíos? Por causa del testimonio. Y eso va a pasar en el capítulo 11, ¿no ve? Le van a decir, Pedro, ¿por qué fuiste a la casa de un gentil? ¿Por qué comiste ahí? Pero Pedro, ¿qué va a decir? Ajá, yo soy inteligente también, pues. Sabía que me iba a decir eso. Por eso llevé testigos. Porque ¿qué dice la ley? En boca de 2 o 3 testigos, la verdad se hace efectiva. Todo un contexto judío. Entonces Pedro ha llevado testigos. ¿Y los testigos qué eran? Judíos circuncisos. ¿Y ellos qué dicen? ¡Wow! Atónitos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha derramado en todos. ¿No? La importancia de los testigos para una mente judía. 46. Porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y todos fueron bautizados. Ahora, mira aquí adelante, usted va a aprender esto. Va a aprender esto. Pregunta para ustedes y pregunta para los que están acá mirando. Repito una vez más, este es un sermón doctrinal. Tienen que aprender esto. Clave es esto. En la predicación de los judíos, hermano Nelson, en Hechos 2:38, los judíos se compungieron, atienda, se compungieron y ¿qué le dijeron? ¿Qué haremos? Y Pedro dice, bautícese y recibirán perdón de pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Pero hermano Nelson, aquí pasa otra cosa distinta. Porque Pedro dice, ya han recibido el Espíritu Santo y después les ha bautizado. ¿Por qué? Número 1, aquí no vemos que el bautismo sea para salvación. No hay bautismo para salvación. No existe. El bautismo no es para salvación del agua. Ni es para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con ello estaba bautizado antes de recibir el Espíritu Santo. Se bautiza después. Ahora piensen ustedes, los que estaban conmigo en Hechos desde el 2, piensen por qué. ¿Por qué Pedro hace este cambio de mensaje? ¿Por qué? Piensen. Ustedes también piensen, los que están ahí en el Facebook. ¿Por qué creen? ¿Por qué a los judíos le dice, bautícese y a los gentiles dice, no, ustedes no, después bautícense, ahora pueden bautizarse? ¿Por qué? No, por el bautismo en agua. El bautismo en agua para el judío, ¿qué significaba? Identificación. Por eso les costaba. Mire aquí adelante, voy a explicar eso. Cuando Pedro les predica a los hermanos allá, dice, bautícese. ¿Por qué les dice eso? Porque un judío entendía que si se bautizaba, ¿qué estaba diciendo?
Soy parte de esto. Creo en Jesús. Imagínate tú eso. Decir eso en medio de la nación judía que está rechazando a Jesús era un poco difícil. Si te bautizabas, te estabas identificando con Jesús. Lo mismo pasa con el bautismo de Juan el Bautista. Si te bautizabas en el bautismo de Juan, te adscribías ¿a qué? A la organización de Juan el Bautista. Eres un discípulo de Juan el Bautista. Lo mismo pasa. ¿Por qué Pedro les dice, bautícese? Porque está viendo. Vamos a ver si ustedes realmente están compungidos. Judíos, bautícense, a ver. Demuestren a todos los judíos que han aceptado a Cristo. Y recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Para el judío, el bautismo que era demostrar públicamente, delante de todos tus hermanos judíos, creo en Jesús, sigo a Jesús. Por eso Pedro dijo, bautícense para demostrar. ¿Dejo entender? A los gentiles no. Para los gentiles no era necesario eso. No entendíamos mucho eso. ¿Me dejo entender? Son contextos distintos. Ahora entiendes por qué le dice en el 2:38, bautícese y aquí ¿qué dice? Ya cayó el Espíritu Santo. Porque para Dios está viendo una etapa de progresión. Aquí estamos con netamente gentiles. Muy bien. ¿Entendieron eso? Ya los veo confundidos, hermanos, a ustedes. Ya vean los videos, van a ver el repaso. Muy bien, van a ver el repaso ahí ya. Ahora entramos en este punto, amados hermanos. La transición. La transición. Gracias a este hombre llamado Cornelio, los gentiles somos aceptados. Hasta este punto de la historia eran judíos. Desde acá para adelante hay transición. Y ahí quiero que anotes. ¿Ya? Quiero que anotes. En esta historia es clave porque hay un giro en la historia. Como lo dice el mensaje, ¿no? ¿Qué se titulaba el mensaje? Un giro sorpresivo para los judíos, pero preparado por Dios. Dios ya tenía en mente esto, ¿no? Entonces, en esta historia es clave porque hay un giro en la historia, un cambio, un traspaso que se iba a dar en progresión. Ahora anote esto. Por eso este Hechos 10 es clave para entender la historia. Anote. Cambio de los judíos a los gentiles. Desde aquí ya hay un cambio. Desde acá, desde Hechos 10. Cambio de los judíos a los gentiles. Ahí a su costadito anote. Un pueblo distinto. Cambio de los judíos a los gentiles. Un pueblo distinto. Muy bien. Otro cambio hay en Hechos 10. ¿Qué? Cambio del judaísmo al cristianismo. Cambio del judaísmo al cristianismo. ¿Qué significa eso? La doctrina se va a perfeccionar. La doctrina se va a perfeccionar o perfección doctrinal. Muy bien. Y por último, hay otro cambio. Cambio de instrumento. Cambio de instrumento o cambio de mensajero, como tú quieras decirlo. ¿Quién suplanta a quién? Pablo a Pedro. Hay un cambio completamente. Hermana Marta, ¿te das cuenta? En Hechos 10 es clave, ¿no ve? Hechos 10 es clave para entender la historia. Porque en Hechos 10, ¿qué está pasando? Cambio de qué? De judíos, gentiles. Con el primer gentil, Cornelio. ¿Cambio de qué? Cambio de la teología judía a la teología cristiana. Perfección doctrinal. Y cambio de primacía apostólica. De Pedro pasamos a Pablo. Y desde Hechos 11, 12 para adelante, ¿quién va a ser el protagonista? Pablo. ¿Han entendido el libro de los Hechos? Es sencillo, ¿no ve? Cuando entendemos la teología correcta. Muy bien. Ahora sí, para finalizar, amados hermanos, para finalizar, quiero que entiendan esto. Repito una vez más a los que están mirando por Facebook. Esto es un sermón doctrinal. Tienen que aprender esto. Quería traerlo un poco práctico, pero quiero que aprendan la doctrina de Hechos 10. Es clave. Ahora, en nuestra mente, miren todos aquí adelante. Hemos entendido hoy que antes de Hechos 10 era un contexto completamente judío. Después de Hechos 10 pasa a ser judío gentil y al final, ¿cómo llega? En nuestros días, ¿qué es? Puro gentiles. Esto era el plan de Dios. Ahora déjenme decir una cosa. Los judíos tenían el evangelio del reino, ¿no es cierto?
¿Qué decían ellos? Viene el Mesías, viene Cristo, ¿no es cierto? Y va a instaurar el reino. Pero los gentiles no tenemos esa promesa. Tú tienes que entender eso. A nosotros no se nos prometió un Mesías, ni un Cristo, ni un gobierno. Por eso la iglesia es una dispensación distinta. La iglesia, ¿qué predica el día de hoy? La salvación por gracia a través de la muerte en Cristo Jesús. No predicamos el reino, mas sí esperamos el reino. Pero no fue prometido a nosotros. El mensaje de los judíos es mensaje de la iglesia gentil distinta. Por eso Mateo 24 que dice, y será predicado el evangelio del reino. ¿Y quién tenía ese evangelio? Judíos. Muy bien, judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían esa promesa del Antiguo Testamento, los gentiles no. Por eso nuestro evangelio que predicamos nosotros, ¿cuál es? Vengan a la salvación, vengan a limpiar sus pecados. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es nuestro mensaje que hoy la iglesia predica, el evangelio de la gracia. Entendiendo eso, yo les voy a preguntar lo siguiente. Hermano, no preguntas, ya basta de las preguntas, dicen, no, ustedes tienen que aprender. Hagan trabajar su mente. Si hasta antes de Hechos 10 para atrás no se entendía el cristianismo como lo conocemos ahora, díganme ustedes, ¿hasta qué punto de la historia los judíos estaban predicando y esperando el reino? Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, hermana María. En la mente de Pedro y de los 11, no estaba a predicar la iglesia, el arrebatamiento. No. ¿Qué estaba en ellos? Arrepiéntanse e instauremos el reino. Ahora vas a entender esto, hermano. Hermano, ahora vas a entender esto. Porque Pedro, cuando les predica a los judíos, ¿qué les dice? Sed salvos de esta perversa generación. ¿A quién se refiere? A los judíos. Porque los judíos, ¿qué han hecho? Le han clavado a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ese mismo mensaje aplica a los gentiles? No. Por eso no hay un distinto mensaje a los gentiles y a los judíos. ¿A los gentiles qué es? Arrepiéntanse y Dios los va a perdonar. Listo. A los judíos, ustedes han hecho muchas cosas. Han blasfemado, etcétera. Son mensajes distintos. Por lo tanto, mire aquí adelante. Miren entonces aquí adelante. Pedro y los 11 estaban predicando el evangelio del reino para que Israel se arrepienta y Jesús vuelva y se instaure el reino. Esa era la predicación de los judíos de esta época. Pablo va a traer otro evangelio, el cristianismo. Arrebatamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo trae Pablo. Pero ¿en qué punto de la historia Dios dice, hasta aquí con ustedes judíos? Ya no más. Tenían oportunidad con Pedro y los 11. Levanto a Pablo y empieza mi iglesia. ¿Hasta qué punto de Hechos? Exacto. Nunca olviden eso. El evangelio del reino y la promesa del reino estaba todavía dada ¿a quién? A los judíos hasta Hechos capítulo 8. Con la muerte de Esteban, no hay más. Han blasfemado completamente contra el Espíritu Santo y el reino se les ha quitado. Por eso es importante el capítulo 9. Saulo se levanta, se va a Tarsis, Hechos 10, Cornelio. Mira la hilación cómo va. Hasta Hechos 8, antes de Esteban, judíos tenían que arrepentirse y el reino se verá instaurado. Como han rechazado a Esteban, el primer mártir que muere, Dios dice, hasta aquí con ustedes. Levanto mi iglesia y levanto un nuevo apóstol, Pablo. Él va a ser el encargado de edificar mi iglesia. Transición. Progresión. Puente. Puente. ¿En qué más puente? De judíos, gentiles. De la teología judía a la teología cristiana. De Moisés a Cristo. Hay un cambio completo. Por eso el libro de los Hechos es transicional. No hay que sacar doctrina. Hay que entenderlo como es. Histórico, transicional, progresión. Desde aquí para adelante, hermanos, Pablo, nuestro principal personaje. Póngase de pie. ¿Les ha gustado, hermanos? También hayan aprendido, ¿no? Pónganse de pie, amados hermanos, y a ustedes también los que están mirando aquí en Facebook, ahí en la página.
Hechos capítulo 10 es un capítulo trascendental, por eso coloqué esto, ¿no? Un giro sorpresivo. La historia da un giro, pero estaba preparado por Dios. Cornelio, ¿ya? Convertido, y con él todos los gentiles hemos sido aceptados a la familia de Dios en este cuerpo que se llama la iglesia. Les animo a los que están acá y a los que están mirando, estudien la Biblia. Y siempre lo he dicho, ¿no? Aquí en la iglesia no siempre voy a predicar arrepentimiento porque muchos de aquí necesitan doctrina, aprender la palabra de Dios. Yo sé que han aprendido mucho y que esto sea un incentivo para poder seguir estudiando. ¿Cuántos de acá queremos seguir estudiando Hechos? Levanten la manito ahí. Está libre el libro de Hechos, ¿no? Hermosísimo el libro de Hechos. Oremos al Señor para que nos pueda guiar en el transcurso de este tiempo de comunión. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has podido dejarnos ver y entender el día de hoy a través de tu siervo. Hay cosas que no sabíamos, Señor, y creo que es importante que la iglesia crezca en doctrina, Señor, en conocimiento, en estudio de la palabra de Dios, Señor. Veo aquí hermanos y hermanas ya antiguas, Señor, en el Evangelio, pero veo poco discernimiento en tu palabra. Y mi trabajo, Señor, es capacitar a este tu pueblo, capacitar a estas tus ovejas, Señor, que han venido aquí a recibir alimento fresco. Tu palabra mismo nos manda, Señor, que empecemos a comer vianda, Señor, carne. Y estas cosas, Señor, es lo que trae alimento a nuestras vidas, Señor. Señor, te damos gracias porque a la misma vez, Señor, que este alimento fortalece nuestro estudio, nuestro conocimiento de ti, no podemos dejar de lado, Señor, ver la vida de Cornelio. Un hombre, Señor, que es importante para nosotros los gentiles, Señor, siendo el romano, fue el primer hombre que se convirtió siendo gentil, y después de él muchos más, Señor, hasta el día de hoy. Nosotros somos gentiles, Señor, y estábamos alejados de los pactos, incircuncisos, comunes. Éramos despreciados, Señor, por tu pueblo, y reconocemos que era así, Señor. Tal vez, Señor, si tu evangelio no hubiera llegado, Señor, muchos de nosotros como bolivianos estaríamos sometidos a la costumbre, a la tradición, adorando aquí a la Madre Tierra, Señor, porque esa era nuestra cultura. Así vivían nuestros antepasados. Pero tu evangelio, en tu infinita gracia, tú has mirado a nosotros los gentiles. Un pueblo que no era tu pueblo, tú nos has mirado, Señor. En la gracia, Señor, de Cornelio, veo, Señor, la gracia para todos nosotros, Señor. Y te agradezco por haber nacido, Señor, en esta generación. Te agradezco por haber nacido en esta dispensación, Señor. Donde puedo, aún siendo gentil, puedo acceder a los pactos, a la promesa, a ti, a la sangre del nuevo pacto que es Cristo, que está en Cristo, Señor. Gracias, gracias, Señor, que siendo no judío, no estando circuncidado, no guardando los pactos ni los mandamientos, yo puedo acercarme delante de tu trono de gracia, Señor, por Cristo en su sangre, Señor. Gracias por el primer gentil convertido. Gracias por Cornelio y su familia y su casa, Señor, que sin duda se han convertido a la fe. Así ha comenzado nuestra historia, Señor. Los judíos tienen su propia historia con Abraham, Isaac, Jacob. Pero nosotros los gentiles, Señor, tenemos nuestros comienzos con la conversión de Saulo, con la conversión de Cornelio, Señor. Hombres importantes en nosotros como un pueblo gentil. Gracias, Señor, por levantar a nuestro apóstol Pablo, Señor, quien tuvo ese amor por nosotros los gentiles, quien dio su vida para que los gentiles que somos nosotros conozcamos el evangelio, que nos preparó, que dejó sus cartas para que nosotros comprendiéramos más lo que hemos recibido de ti. Y gracias, Señor, porque Cornelio es el primer hombre gentil que se ha convertido. Esta es nuestra historia de nosotros, Señor. Esta es nuestra realidad. Nosotros no empezamos con Abraham, con Isaac y Jacob. Nosotros no fuimos circuncidados. Nosotros, Señor, no tenemos una tierra prometida. No lo tenemos, Señor. Pero en el libro de los Hechos vemos el comienzo de nosotros. Con un Pablo completamente convertido. Con un Cornelio, con un corazón temeroso, justo, recto delante de ti. Esta es nuestra historia de nosotros los gentiles. Una historia que no ha parado más de 2000 años. Vamos y vamos llegando gentiles al cuerpo de Cristo. Nosotros somos bolivianos,
Y te agradecemos, Señor, porque has mirado a mi país. Te ha placido mirar bolivianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, mexicanos, Señor. Podemos acceder a tu gracia, a tu perdón, a tu misericordia, sin judaizar, Señor. Gracias, Señor. Cada vez que estudio este libro, Señor, me quedo asombrado. Estos son nuestros inicios de nosotros, Señor. Un pueblo sin pacto, sin promesa, alejado, Señor. Aquí comienza nuestra historia, Señor. Y nuestra historia culminará cuando tu Hijo Jesucristo venga por nosotros a la final trompeta, Señor. En un abrir y cerrar de ojos, dice tu palabra, seremos arrebatados, transformados, Señor. Así finalizará nuestra historia de nosotros los gentiles, Señor. Que por tu gracia y misericordia hemos sido llamados tu pueblo. Y podemos decirte que eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Una historia maravillosa, Señor, que estás contando, llena de gracia, de amor, de perdón. Señor, gracias, Padre. Oramos por nuestros hermanos, Señor, judíos, gentiles que no te conocen ahora, Señor. Las naciones, los países, Señor, para que puedan acercarse y entender que en esta historia hay una puerta abierta para nosotros, Señor. Con creer, con aceptarte, tú derramas el Espíritu Santo en nuestras vidas. Permítenos testificar de esto a otros, Señor. Dos pueblos distintos, dos teologías distintas, Señor, pero somos miembros de un solo Dios. Adoramos a un solo Dios. Por eso tanto judíos como gentiles, como la iglesia, Señor, adora al mismo Dios. El mismo Dios que tuvo esa misericordia con Abraham, el mismo Dios que tuvo esa gracia, esa misericordia con Abraham, es el mismo Dios que tuvo misericordia y gracia para con nosotros los gentiles, dándonos nuestro propio apóstol, nuestro apóstol Pablo, quien es el que encabezó todo esto por tu soberanía. Gracias, Señor, una vez más por aceptarnos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos nacido, Señor, en la etapa de los cananeos, en la etapa de los egipcios? ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor? ¿Qué hubiera sido de mí, Señor, si hubiera nacido en ese tiempo, Señor? Gracias por haber nacido en esta dispensación, donde puedo conocer de Jesús, donde puedo, Señor, recibir tu gracia sin ser judío. Gracias, gracias porque tengo la Biblia, el canon, Señor, una iglesia gentil. Gracias, Señor. Qué privilegio es estar en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Entregamos este tiempo de lo aprendido. En tu nombre, bendito Jesús. Gracias. Enséñanos más. Enséñanos más. Queremos ser estudiosos de tu palabra. Queremos ser escudriñadores de tu palabra. Queremos rumiar tu palabra, Señor. Queremos alimento sólido. Queremos, Señor, ya no alimento liviano. Queremos ser alimentados, Señor. Madurar y crecer. Y tú has levantado el ministerio para eso, Señor. Oro por mis hermanos, que se motiven a estudiar, que se motiven a entender tu palabra, el propósito de la misma, Señor. Dejemos la leche y vayamos a la vianda, Señor. Que tu palabra es una fuente inagotable de riqueza y de alimento que nos nutre y nos hace crecer. Gracias, Señor, por esta historia. Gracias, Señor, por este mensaje. Una vez más, bendecimos tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Bienvenidos a Proclama Estudio Viviendo con una perspectiva bíblica, en donde te damos las herramientas necesarias para que aprendas a estudiar tu Biblia. Suscríbete, comenta y comparte.